Un saludo para toda la familia Multitrans. Hoy veremos la gestión de riesgos en su primera parte. Este es un tema obligatorio por parte de la norma BAS, en la cual estamos certificados, e igualmente de la norma ISO 9001-2015, en la que también está certificada Multitrans. Veremos esta gestión de riesgos en sus diferentes aspectos, para la cual, como es un tema un poco largo, se ha dividido en dos secciones, las cuales tendremos a continuación. Como ustedes pueden ver en la pantalla, del lado derecho, tenemos el manejo tradicional que se ha dado al riesgo. Tenemos quiénes son los que manejan los riesgos dentro de las organizaciones. Tenemos la definición de gestión de riesgo. En cuarto lugar, antes debemos aclarar algunos conceptos que se tienen sobre riesgos. ¿Cuál es el objetivo del análisis de riesgos? Las categorías que tienen los riesgos, la clasificación de los riesgos y, por último, en el día de hoy, la comparación entre la ISO 31000 y la BAS versión 5 2017. La gestión de los riesgos asegura la vitalidad de la empresa. ¿Por qué se hace esta afirmación? Porque es que los riesgos están inmersos dentro de toda la organización. Bien, el manejo tradicional que se ha dado al riesgo, entonces tenemos nosotros que se basa muchas veces en el temor. ¿Por qué se basa en el temor? Porque a veces tenemos ciertas condiciones de paranoia frente a situaciones de riesgos que se pueden presentar dentro de una organización. No tenemos claro qué es lo que es seguro. Hablamos de seguridad, pero poco conocemos de lo que es seguro. Nos suceden o se nos materializan riesgos y no los cuantificamos. Nos acordamos, el arreglo del carro nos costó 1 millón de pesos, pero no cuantificamos cuánto nos costará ese mismo arreglo dentro de 2 o 3 años, si es que me vuelve a suceder lo mismo de daño que tenga el vehículo. Se basa en la siniestralidad. Decimos, no, aquí no ha sucedido nada, aquí no nos hemos contaminado con sustancias ilícitas porque nunca ha pasado. Pero sí tenemos que tener en cuenta que las contaminaciones y que el de mercancías con sustancias ilícitas es frecuente y por consiguiente tenemos que tener en cuenta esta parte de siniestralidad. Se toman decisiones emotivas, es decir, que sucedió algo, entonces inmediatamente reaccionamos. Y no es esa la situación para la cual tenemos la gestión de riesgos. Muchas veces se deja la responsabilidad a un experto. Usted que sabe de riesgo, entonces manéjeme los riesgos dentro de las empresas. No. Esto del manejo de riesgos es una obligación desde la alta dirección hasta el más bajo de los empleados, que conozcan cómo son los riesgos y cómo se tiene que actuar cuando un riesgo se materialice. Se trata muchas veces de un manejo segmentado sobre el riesgo. Es decir, hasta aquí consideremos, no, de aquí para allá es que no tenemos, o nos está quitando mucho tiempo, o no podemos hacer esto o aquel. Entonces se nos queda en veremos el manejo de riesgos. Y por último, existe en muchas organizaciones un bajo compromiso de la alta dirección y por consiguiente la gestión de riesgos no tiene los resultados que se pretenden cuando se realiza dentro de una certificación para una norma como la BAS y la ISO. Estos temas que ya hemos considerado
los manejan dentro de las organizaciones algunas personas que llamamos gerentes de seguridad o gerentes de riesgo, que para nuestro caso es el señor Guillermo Jáuregui. También dejamos este hecho o manejo a supervisores de seguridad, a jefes de seguridad. Si tenemos ingenieros dentro de la organización, se los dejamos a ellos para que diseñen los riesgos. Y por último, a veces se contratan algunos consultores, pero no es el objetivo de que sean los consultores los que manejen los riesgos dentro de una organización, sino es la empresa, porque la empresa es la que está sometida a los riesgos. ¿Qué es gestión de riesgos? Gestión de riesgos es o son actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con relación al riesgo. Esto nos lo dice la ISO 31000. Entonces, actividades coordinadas. Y como dije, desde la gerencia hasta el más bajo de los empleados de la organización, se tiene que tener una coordinación en la gestión de los riesgos. Hay que aclarar algunos conceptos al respecto de los riesgos. ¿Por qué? Porque es que a veces tenemos información distorsionada sobre los riesgos. ¿Qué es un daño? Un daño es algo que le puede suceder a una organización y es una variación real o supuesta que experimenta un bien en virtud del cual sufre una disminución del valor o del precio que era objeto. Ustedes con esta definición pueden ver perfectamente un ejemplo. No lo coloco, pero ustedes lo colocarán o harán ese ejemplo si entendieron bien la definición de daño. ¿Qué es peligro? Peligro es una fuente de daño potencial. Es algo que nos puede causar un daño. Ejemplo, si hay un hueco en la vía, entonces si yo me meto en ese hueco con el vehículo, pues lo puedo dañar la suspensión. Entonces ese es un peligro, ese hueco es un peligro. ¿Qué es una amenaza? Una amenaza son los factores externos a la organización que advierten proximidad o propensión a un evento de pérdida. Es decir, cuando se materializa el evento, entonces se produce un impacto y por consiguiente puede haber una pérdida. ¿Qué es una vulnerabilidad? Una vulnerabilidad son factores internos. Observen que antes las amenazas eran externas, las vulnerabilidades son internas. Es decir, ¿cuánto estoy preparado yo para absorber un riesgo o frente a una amenaza? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Eso es lo que nos dice esa definición de vulnerabilidad. ¿Qué es una agresión? Una agresión es una exposición a las consecuencias, a la gravedad o al impacto mediante la materialización de un riesgo y una amenaza aprovechando la vulnerabilidad. Es que los riesgos nos causan mucho impacto entre más vulnerables somos. Entre menos vulnerables somos, pues menos impacto nos causa. Es decir, es directamente proporcional la vulnerabilidad con el impacto. A mayor impacto es porque somos muy vulnerables y a menor impacto es porque somos poco vulnerables. Entonces, esta es la definición de agresión. Riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Sobre esta definición se va a trabajar toda la gestión de riesgos que actualmente se tiene dentro de la organización. Esta gestión de riesgos completa pues 4 elementos en los cuales lo explican claramente, como son: efecto, es una desviación respecto a lo previsto. Puede ser positiva o negativa o ambos y puede abordar, crear o resultar en oportunidades y en amenazas. Eso es un efecto. Y incertidumbre es el estado incluso parcial de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, sus consecuencias o sus probabilidades. Objetivos pueden tener diferentes aspectos y categorías y se pueden aplicar a diferentes eventos o niveles. Y por último, con frecuencia, el riesgo se expresa en términos de fuente de riesgo, eventos potenciales, sus consecuencias y sus probabilidades.
Entonces, en estos 4 puntos, como pueden verlo, está la definición de riesgo, efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Ustedes, con detenimiento, se colocarán ejemplos a ver si entendieron esta parte de esta definición de los riesgos. Bien, ¿qué es fuente de riesgo? Que ya nos dijo en la definición de riesgo que fuente de riesgo, entonces elemento que por sí o en combinación con otros tiene el potencial de generar riesgos. Es algo que en combinación con otro tiene el potencial de generar riesgo. Eso se llama fuente de riesgo. Evento es la presencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias. Me estrellé. Pues eso es un evento que se sucede, un cambio particular de circunstancias que me sucedieron y tiene pues las siguientes explicaciones ese evento. Ese evento pues es, primero, puede tener una o varias ocurrencias y puede tener varias causas y varias consecuencias. Un siniestro de robo puede tener varias veces suceder, pero las consecuencias pueden ser diferentes, depende cómo esté preparado yo frente a ese siniestro. Un evento también puede ser algo previsto que no llega a ocurrir o algo no previsto que ocurre. Ejemplo, algo no previsto que ocurrió, la pandemia que actualmente estamos viviendo. Y tercero, un evento puede ser una fuente de riesgo. Entonces ahí tenemos esos 3 aspectos que tenemos que considerar cuando vemos la definición de evento. Consecuencia. Consecuencia es el resultado de un evento que afecta a los objetivos. Es decir, me sucedió algo, por consiguiente, tiene una consecuencia ese suceso que puede ser muy grande o puede ser muy pequeño. También tiene una explicación. Una consecuencia puede ser cierta o incierta. Puede tener efectos positivos o negativos, directos o indirectos. ¿Sobre qué? Sobre los objetivos. También las consecuencias se pueden expresar de manera cualitativa o cuantitativa. Por favor, estudien ustedes qué es cualitativo y qué es cuantitativo. Y también un evento o una consecuencia, perdón, puede incrementarse por efectos en cascada y efecto acumulativo. Esos efectos en cascada es como ustedes ven los ejemplos, que se pone una ficha dominó, se impulsa y se caen todas las demás fichas. Entonces, eso es un efecto en cascada. Probabilidad es la posibilidad de que algo suceda. Esa probabilidad, en la terminología de la gestión de riesgos, se utiliza para indicar la posibilidad de que algo suceda. Esté definida, medida o determinada objetiva o subjetivamente, cualitativa o cuantitativamente, y descrita utilizando términos generales o matemáticos como una probabilidad matemática o una frecuencia en un periodo de tiempo determinado. En la nota 2 vemos la explicación de que tiene el inglés la palabra likelihood, que es también dicho en otros términos probabilidad, pero en inglés. No hay una traducción exacta, por consiguiente se trae como mero especulativo esta parte del inglés. ¿Por qué? Porque es que la gran mayoría de las normas, o la mayoría no, todas las normas están escritas en inglés. Y control es una medida que mantiene y o modifica un riesgo. Estos controles incluyen, pero no se limitan a cualquier proceso, política, dispositivo, práctica u otras condiciones y opciones que manejan y o modifican un riesgo. Los controles no siempre pueden producir el efecto de modificación previsto o asumido ante un riesgo. Entonces, pues hemos visto estas definiciones que hemos considerado antes de poder ver qué son los objetivos para los cuales se estudian los riesgos dentro de una organización. Estos objetivos son fundamentalmente identificar los bienes que necesitan protección, dinero, productos manufacturados, procesos industriales
por nombrar unos pocos, no más. También es identificar los tipos de riesgos que pueden afectar los bienes involucrados: robo interno, robo externo, incendio, terremoto. Otro aspecto es determinar la probabilidad de incidencia del riesgo. Hay que tener en cuenta aquí que dicha determinación no es sino un arte, el arte de proyectar la probabilidad, no es una adivinación, es el arte de proyectar la probabilidad y determinación del impacto o el efecto si ocurriera una pérdida determinada. En sí, el objetivo de la gestión de riesgos es proteger a las personas, a los bienes y a la operación de la organización. Las categorías de los riesgos están, como se dijo antes, para personas, para las instalaciones o la infraestructura y para las operaciones. Las personas hacen parte del bien de la empresa y por consiguiente se tienen que proteger y se tienen que considerar los riesgos que se tienen con las personas dentro de la organización. Las instalaciones, pues son las edificaciones, son los equipos, son todos los bienes materiales, los vehículos, etcétera, que tenga la empresa. Y la operación, todos los procesos de la organización operan. Y por consiguiente, es pertinente que haya una responsabilidad de cada proceso dentro de la organización. Y estos pueden ser, por ejemplo, responsabilidad por errores, por omisiones, etcétera. Ah, se me olvidó. Entonces vienen las responsabilidades porque se afecta la operación. Los riesgos se clasifican en riesgos naturales y riesgos antrópicos. La clasificación de los riesgos en naturales y antrópicos. Los riesgos naturales son aquellos, pues como su nombre lo indica, producidos por la naturaleza, y los antrópicos son aquellos que son producidos por el hombre. Esos riesgos antrópicos se dividen en riesgos sociales, que también se conocen con el nombre de riesgos públicos, y en riesgos de operacionales o tecnológicos, que son los eventos no atendidos, las actividades anómalas, la falta de mantenimiento de los equipos, la contaminación de los recursos por eventos tecnológicos, los virus informáticos, la sobrecarga de voltaje, etc. Y los sociales son el terrorismo, el robo, el atraco, el secuestro, el narcotráfico. Y los eventos naturales son eventos de carácter climatológico y eventos de carácter geomorfológicos. Entonces, climatológicos, vientos, inundación, fuertes lluvias torrenciales, rayos, incendios, un fuerte calor, etc. Y geomorfológicos, sismos, deslizamientos, hundimientos, derrumbes, volcanes, etc. Todo esto son lo que tenemos en la definición de la división de la clasificación de los riesgos, que solo se dividen en naturales y antrópicos. Tener en cuenta que se llama antrópico porque es producido por el hombre. Entonces, después de tener esta clasificación de riesgos y haber visto todo lo anterior, hay una comparación que quiero que vean sobre la parte de lo que es la ISO 31000 y lo que es la norma PAS. Dije al comenzar pues que esta gestión de riesgos era algo que teníamos que tener en cuenta. Tiene 7 elementos la parte de la norma BAT versión 5 y en la parte de la ISO 31000-2018, que en el lado derecho tiene 8 elementos. Entonces, hasta aquí, en el día de hoy, hemos considerado esta pequeña charla sobre la gestión de riesgos. Es posible que dentro de 8 días tengamos la segunda parte sobre la gestión de riesgos y por lo cual nosotros podamos tener todas estas consideraciones que hemos tenido para que